Minutos pasan de las 9 de la mañana, seguimos aquí en Negocios Televisión. Ahora vamos a mirar al medio y largo plazo, vamos a hablar de mercados, de inversión. Tertulia, esta mañana con nuestros invitados nos acompaña Ramiro Iglesias, CEO y cofundador de Crescenta. Bienvenido, Ramiro. Muchas gracias, buenos días. Buenos días también a Francisco Simón, responsable del equipo de Discretionary Tactical Asset Allocation en Santander Asset Management. Francisco, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Bueno, como siempre les pido para empezar, para entrar en materia, esa fotografía, ¿cómo veis el momentum del mercado? Ramiro. Bueno, yo creo que hay cierta incertidumbre a corto plazo, motivado por elecciones en Estados Unidos, elecciones en Francia, decisiones en política monetaria. Sin embargo, creo que es una incertidumbre a corto plazo que va a generar cierta volatilidad, pero va a ser efímera y como nosotros, como hemos hablado de inversión a medio y largo plazo, pues creemos que es importante no perder ese foco y pensar que independientemente de lo que está pasando, los mercados se están comportando bastante bien contra todo pronóstico. Sí, justo eso, lo que decía Ramiro, al final, mucho más allá de que los bancos centrales vayan a bajar este año 2 o 3 veces o una vez, al final de fondo la imagen es muy positiva en términos de crecimiento, las expectativas de crecimiento yendo hacia adelante son muy favorables, en el sentido de que especialmente, por ejemplo, en Europa, Reino Unido, estamos saliendo de esos crecimientos muy débiles que fueron provocados por los tipos de interés más altos y ahora que se espera que gradualmente se vaya normalizando, el crecimiento pues está en condiciones pues para volver a tener un tono mucho más positivo, ¿no? Entonces, a pesar de la incertidumbre de corto plazo, que de repente pues estas noticias o estos eventos inesperados hacen que los mercados pues se pongan un poquito nerviosos, que haya ventas, sobre todo en aquello que está más en el foco, en el huracán, ¿no? En el ojo del huracán, pero al final es una oportunidad muchas veces, ¿no? Se hace el análisis y se ve que la imagen de medio y largo plazo no ha cambiado, con lo que es una buena oportunidad para entrar y tomar riesgo. Si miramos al calendario, vemos cómo estamos a punto de despedir junio, empieza ese segundo semestre del año, sí, también muy esperado. Quería preguntaros dónde vais a buscar las claves en un año donde las expectativas además eran muy grandes, sobre todo lo que íbamos a asistir, y que todo parece emplazarse hasta las convocatorias electorales que crecen en el segundo semestre. Mirando estos próximos 6 meses, esta segunda mitad del año, ¿por dónde creéis que van a estar precisamente las variables a vigilar esa política monetaria? ¿Por dónde va a discurrir, Francisco? Pues bien, como dices, las claves van a estar en la macro, ¿no? Principalmente en la macro, en la política monetaria y las expectativas, pues tanto de la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, sobre los tipos de interés, ¿no? ¿Y esto por qué es relevante? Porque, por un lado, estamos esperando esta normalización de tipos de interés hacia tipos más o menos neutrales, que se hará de forma gradual, pues a lo largo de 2024, 2025, probablemente llegando en 2026 ya al tipo más o menos neutral, donde los bancos centrales ya pararían. Es importante porque la incertidumbre sobre el camino está generando pues, muchas expectativas o se está metiendo en los modelos y en las variables de crecimiento, ¿no? Entonces estamos muy de cerca también siguiendo aquellos indicadores que nos pueden dar pues una sensación de qué está pasando con el momentum de corto plazo en temas de crecimiento, ¿no? Y vamos a estar monitorizando muy de cerca lo que sería la política monetaria y también las variables de crecimiento. Creemos que es la clave para los próximos meses, ¿no? Realmente que mantenga los tipos altos, en principio, no es malo, siempre que la economía esté sólida, ¿no? Si vemos que realmente los tipos se pudieran alargar muchísimo, sí que la gente podría decir, estos tipos empiezan a ser muy restrictivos y podrían pesar sobre consumo e inversión. Entonces eso podría generar también algo de volatilidad. Pero sí que claramente la tendencia de tipos va a ser a la baja y monitorizaremos muy de cerca las evoluciones de los bancos centrales. Sí, nosotros viendo que los dos grandes factores que estamos mirando para un cambio en política monetaria, una bajada de tipos, que son pues, la inflación y el crecimiento PIB, se dice que la inflación en Estados Unidos es alarmante o que preocupa, pero la realidad es que está bastante controlada. Estimamos que puede haber una bajada a finales de este año y por matizar lo que consideramos nosotros unos tipos normalizados, pues en torno al 2 y pico, 3%, que sí que estimamos que se van a mantener a largo plazo, si llegamos a ese nivel de rango.
Y como la bolsa, la renta fija y demás parece que tienen menos dependencia sobre estas fluctuaciones al corto plazo, porque estamos en máximos históricos, específicamente en renta variable, sí nos gusta mucho mirar el mundo de los alternativos, el mundo del capital privado, porque esa bajada de tipos iba a impactar muy positivamente al mundo del private equity. Para aquellos fondos que tienen capacidad de inversión, pues van a poder acceder a grandes oportunidades apalancándose y demás. Entonces creemos que es un muy buen momento de construcción de cartera de alternativos. En breve vamos a pasar a hablar, a profundizar a esa cartera, esa estrategia. Pero antes quería preguntaros de alguna manera sobre estos grandes asuntos que están sobre la mesa, que van a vigilar muy de cerca los mercados. Intradía hemos visto sustos inesperados. De hecho, tenemos ese calendario electoral, como decíamos, al que se suman citas. Se ha adelantado el Reino Unido. Francia sorprendía con el susto, las miradas y el golpe a la deuda. Quería preguntaros, en medio de este escenario, ¿cómo enfrentáis, sobre todo a la hora de mirar la estrategia, precisamente lo que está pasando en Francia? Si es un episodio veraniego, antes hablabais, ¿no?, de más allá de los movimientos instantáneos, esa visión de medio y largo plazo, pero realmente ¿cómo enfrentáis esta situación? Bueno, las elecciones europeas yo creo que han anticipado que va a haber cierto cambio en liderazgo en países de Europa. Francia es el foco, obviamente, también por la volatilidad que se ha visto en las últimas semanas. La realidad es que, independientemente de la volatilidad que ha habido, estamos en niveles en bolsa de Francia que lo que había hace 2 o 3 meses, y que ha sido una volatilidad, lo que digo, muy cortoplacista. Nosotros lo miramos de cerca. Puede que un cambio de gobierno en Francia establezca como un precedente, porque es un gran cambio en términos de la ideología sociopolítica o ideología social del gobierno que puede entrar en control en el país, pero bueno, lo miramos de cerca, pero insisto en que creemos que a largo plazo el foco del inversor debe de ser mirar a medio y largo plazo, y en este caso pues es algo que es una volatilidad de mercado por cierta fluctuación del trading diario, pero es un mundo más de corporate y de institucional que del ahorrador común, que es el foco de lo que nosotros miramos, para el que velamos, ¿no? Sí, es principalmente esto. Nosotros lo que estamos viendo en Francia es que este episodio de volatilidad podría continuar todavía hasta que tengamos mayor visibilidad, mayor información sobre cómo concluye, ¿no? Es decir, después de la segunda ronda. Sobre todo, incluso creemos que la volatilidad podría ir a más entre primera y segunda ronda. La primera ronda es el 30 de junio, segunda ronda el 7 de julio. Creemos que en la primera ronda, de acuerdo a cómo están yendo las encuestas actualmente, pues tanto el partido de la parte más de la derecha, el Rassemblement National, como la parte de la izquierda, ¿no?, la coalición de izquierda, están teniendo los principales apoyos, ¿no? Y esto podría provocar nerviosismo de cara a los mercados si en segunda ronda solo están ellos, ¿no? Existe todavía la posibilidad de que Ensemble llegue también a segunda ronda, y esto podría incluso pues hacer que el resultado sea más favorable para los mercados, con mayor incertidumbre. Y nos podríamos preguntar, ¿y por qué los mercados están preocupados tanto que vayan la parte de la derecha o la izquierda? Porque están en sus programas poniendo planes que implican mayor déficit. Y Francia actualmente ya tiene un déficit bastante elevado. De hecho, es el mayor déficit dentro de la zona euro, y tiene pues unas métricas desde el punto de vista de deuda que no son tan favorables, ¿no? Y los mercados están preocupados de, ¿y si vienen estos y ahora siguen aumentando el déficit? ¿Qué supondría sobre el riesgo francés, ¿no? Tendríamos mucho mayor riesgo, y es lo que se está poniendo un poquito en precio. Creemos que después de segunda ronda este riesgo se va a mitigar, ya que los partidos, sea el que sea, al final va a entrar mucho más en la disciplina dentro de lo que sería la zona euro, ¿no? Y no harían probablemente programas tan descabellados desde el punto de vista de cuentas públicas. Si miramos al otro lado del charco y hablamos de, hemos visto como déficit, deuda, pero bueno, la política monetaria y la fiscal son dos realidades diferentes. Vamos a comicios con los que vamos a terminar el año en noviembre, en un momento en el que, si miramos un lado u otro, se ha estado viendo la política de Biden. Trump también suele ser precedente de tarifas, medidas proteccionistas. No sé si, y además estamos viendo esas lecturas inflacionarias con esos servicios también preocupando. No sé, en un momento en el que se sigue vigilando la inflación, ¿cómo miráis a ese mercado americano, esa inflación, esos riesgos que vienen en torno a ese mercado americano?
Bueno, pues puedo comenzar yo. Sí, nosotros realmente, como antes decía Ramiro, también vemos la inflación en Estados Unidos bastante controlada y los fundamentales apuntan a que la inflación gradualmente va a ir hacia la zona del objetivo de la Reserva Federal del 2%, ¿no? Tenemos componentes que ahora son un poco volátiles y nos están dando pues, mucha fluctuación en lo que llevamos de año, pero el camino es el correcto. Pero como bien dices, dependiendo de las elecciones americanas y sobre todo si gana al final Trump, parece que las medidas podrían ser más inflacionistas, ¿no? Y el mercado podría preocuparse en esto. Ahí nosotros lo vemos con cautela, obviamente, pero creemos que la situación en Estados Unidos no va a ser la misma que Trump 1.0, sino que Trump 2.0 sería algo diferente, y aunque pudiera poner algo de aranceles, tampoco creemos que el efecto vaya a ser tan inflacionista en ese sentido, ¿no? Con lo que creemos que sí que la economía americana está en este proceso gradual de volver a una inflación en torno al 2%, y la inflación que hemos visto hasta ahora fue provocada por los shocks de oferta, no tanto por los shocks de demanda. Con lo que la parte de aranceles tampoco creemos que pudiera tener demasiado efecto inflacionista si venía a ser solo por la parte de demanda. Si tuviera un efecto de oferta, quizá podría haber en algunos mercados, pero en principio no esperamos que fuera generalizado para toda la economía. Pero está por ver. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que si Trump fuera el elegido, se estima un cambio en su gestión, entonces todavía es pronto para saber qué tipo de política y qué tipo de iniciativas va a tomar y si va a continuar con el legado que dejó o va a hacer una aproximación diferente a política monetaria y fiscal dentro del país. Adentrándonos en lo que es el mercado, y antes de preguntaros por vuestra propia estrategia, quería pediros vuestra evaluación. ¿Teméis este escenario, lo decíamos fuera de micro también al principio, en el que el mercado os cuenta tantas noticias positivas que cotiza sus propias, el mercado soberano cotiza sus propias conocimientos, desde expectativas de recortes de tipos más allá de lo que diga Powell o lo que diga Lagarde, hasta el potencial de la inteligencia artificial? Bueno, yo lo que, si entiendo bien la pregunta, nosotros lo que vemos es que cada vez hay más independencia entre el comportamiento del mercado y lo que está pasando realmente. Vemos que a los partícipes que están invirtiendo, pues hay un sentimiento bullish optimista generalizado, lo que hace que haya un crecimiento recurrente y gradual en los mercados, motivado por una percepción de desarrollo económico sostenible y generalizada. Entonces, sí que vemos que cambios sociales, políticos, económicos de corto plazo no están impactando realmente y cada vez es más difícil anticipar y encontrar oportunidades de compra o encontrar oportunidades para hacer buenas operaciones en los mercados cotizados. En cuanto a la inteligencia artificial, indudablemente hay partícipes cada vez más sofisticados que son capaces de tener una visión más holística de los mercados, y va a ser difícil competir con estos partícipes. Por eso lo importante es pues tener una disciplina de inversión a largo plazo y no dejarse llevar por volatilidad o incertidumbre en el corto, porque va a ser difícil anticiparse. Con esa visión, y desde Crescenta decías hace un momento, vemos buen momento para esos alternativos por mirar la cartera, la estrategia. Sí. ¿Cómo la estáis dibujando? O sea, nosotros creemos que los alternativos son totalmente complementarios a los activos tradicionales, no creemos que ni mucho menos sean sustitutivos, y lo bonito que tienen los alternativos es que es una inversión que intrínsecamente es a largo plazo, te obliga a ser disciplinado con la inversión a largo plazo, y creemos que eso es un atributo muy bueno que debe de ser transversal a cualquier activo de inversión. Entonces consideramos que en función de tu perfil de inversor, pues debes de tener entre un 10 y un 40% de exposición a alternativos, y el resto debes de invertirlo en renta variable y renta fija monetaria. Pero toda la inversión que hagas con tu cartera debe de ser a largo plazo, o sea, con una visión en la que la volatilidad a corto plazo no te motive a hacer rotación de cartera y demás, porque realmente la probabilidad de que seas capaz de obtener alfa contra la evolución de los índices es realmente difícil, ¿no? De Santander, las dos cosas. Por una parte, ¿teméis esta situación del mercado que tiene estos niveles, con ese optimismo, esas noticias que ellos descuentan, y vuestra estrategia? Pues realmente no tememos al mercado, porque cuando
damos unos pasos atrás y vemos tanto la imagen general como la más específica, no vemos que haya grandes desequilibrios en el mercado, ¿no? Estamos en una fase de expansión en el ciclo y como decíamos antes, se espera que el crecimiento económico vaya generalizándose en todas las áreas geográficas, no solo en Estados Unidos, que lleva creciendo de forma sólida y sorprendiendo, ¿no?, de forma muy positiva. Pues creemos que esto va a ser generalizado más a nivel global, y este entorno de crecimiento positivo y acelerándose en muchas áreas a nivel global, junto con un momento de inflación hacia abajo, es un entorno muy favorable para la inversión. Y cuando vamos a la valoración, las valoraciones que estamos teniendo son consistentes con la fase de expansión del ciclo. No podríamos tener una valoración de los activos muy deprimida. ¿Por qué? Porque el entorno es de continuación del crecimiento económico y no venimos de una recesión, ¿no? Con lo que cuando lo contextualizamos, nosotros nos fijamos en lo fundamental. ¿Qué va a pasar con el crecimiento de beneficios? ¿Cómo están las valoraciones? Si el ciclo económico continúa, que es nuestro escenario central, creemos que las valoraciones están adecuadas para este momento de ciclo. Incluso habría algo de margen en algunos mercados para tener una revalorización adicional conforme nos vamos acercando a la fase final de ciclo, ¿no? Con lo que no nos preocupa las valoraciones, y realmente ahora la valoración de los bancos centrales es mucho más razonable de lo que teníamos a principio de año, con lo que por esa parte podemos incluso tener sorpresas más positivas, ¿no? De cara a esto, nosotros nuestra estrategia la estamos claramente dirigiendo hacia activos de riesgo, también de una forma muy diversificada y con un horizonte de inversión de medio a largo plazo, pero también la parte más táctica. Creemos que una sobreponderación en la parte de renta variable tiene mucho sentido, ya que estamos esperando crecimientos de beneficios en torno al 10%, y existe áreas geográficas como Reino Unido o Europa donde todavía hay margen de tener algo adicional por la parte de expansión de múltiplo, sin olvidar que también Estados Unidos tiene unas tendencias muy interesantes, como comentabas, la parte de inteligencia artificial, con unos crecimientos de beneficios que están sorprendiendo por ser a nivel en general, por ejemplo, cuando lo vemos a Nasdaq, elevados y bastante consistentes, ¿no? También es un complemento importante para la cartera. No nos da miedo. Nosotros lo que hacemos ahí es, de una forma mucho más de corto plazo, ver si la temática sigue teniendo sentido. Es decir, si lo que está justificando ese crecimiento de beneficios todavía tiene sentido. No vamos a proyectar esa temática a 5, 10, 15 años, porque ya sabemos que las temáticas pues a lo mejor no duran tanto, ¿no? Pero sí que en el corto plazo no nos genera problemas, con lo que estaríamos invirtiendo en la parte de renta variable de forma diversificada, y luego en la parte de crédito también nos gusta. ¿En qué sentido? Que el entorno actual favorece las estrategias de carry, es decir, estar sentado en bonos que te dan una rentabilidad de forma recurrente y te complementa tu inversión en cartera, con lo que es un entorno bastante favorable para la inversión para los próximos meses, ¿no? He invertido en activos de riesgo. Pues se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias a los dos. Francisco Simón, de Santander Asset Management, Ramiro Iglesias, de Crescenta. Gracias, feliz jornada, feliz negocio. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y nosotros